Sonoro. No dejes a los niños solos. Terror con Emilio Portes y Ana Serradilla. Todas las casas grandes tienen fantasmas. Y la película No dejes a los niños solos nos va a presentar la historia de una de esas casas y en consecuencia la de sus fantasmas. Dirigida por Emilio Portes, artífice de Belzebú y Pastorela, la película nos transporta primero en el tiempo, a la década de los 80 en México. Y después nos hace navegar entre dimensiones, la de lo real, la de la salud mental, la de las oscuras fantasías infantiles y las siempre duras relaciones familiares. Todo en esa casa de desorden paranormal y frases pintadas con sangre en las paredes. Su protagonista, una madre solitaria, oprimida por el sistema, exprimida emocionalmente por sus beligerantes hijos, es interpretada por Ana Serradilla, que no es la primera vez que hace cine de género. Ana Serradilla, actriz, y Emilio Portes, director, son los invitados al podcast Cine Garage, en el que vamos a destripar en el mejor de los sentidos a la película de terror No dejes a los niños solos. Una recomendación: si hay niños escuchando, suban el volumen. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ana Serradilla, Emilio Portes, me da muchísimo gusto tenerlos reunidos en un podcast Cine Garage más. Emilio, hemos revisado creo que toda tu filmografía en podcast Cine Garage o en entrevistas de alguna forma. Ana Serradilla, la invitada ultra especial de este episodio, para hablar de una película que me tiene muy inquieto, No dejes a los niños solos, que estrena ya dentro de muy poquito en los cines de México. Bienvenida, Ana, bienvenido, Emilio, a los micrófonos Cine Garage. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ya para la sexta ya me dejan traer visitas. Y yo, oye, ¿puedo llevar a alguien? Ya puedes meter sándwich si quieres al podcast, si se te antoja. Bueno, antes de entrar a la plática, recordarle a toda la gente que nos oye en los 42 países en que se oye este podcast sobre cine, que se suscriban. Ahí abajo del reproductor está el botón de suscripción, denle al icono de la campana, nos ayuda muchísimo saber en qué países nos escuchan, cuándo, cómo, en qué tipo de dispositivos, tenerlos más cerquita, haciendo ese pequeño acto de suscribirse, de verdad nos hace muy felices. Ana, yo lo decía en la introducción de este podcast, no es la primera vez que haces cine de género. Le has entrado a cosas bien raras, como no, aquella película en Barcelona, recuérdame, El año de El año la de la plaga. plaga. Sí, eso fue un género peculiar. Que como trivia, esa película estuvo con Belzebú el año que la llevamos. No me digas. Sitges. Pero nosotros creo que no estábamos compitiendo. Pero ahí estuvo. Sí, estuvo Sitges, pero según yo nosotros no competíamos. Habiendo dicho que ese era un género especial, ahora estás también con un género especial porque a Emilio le gusta mucho la combinación, y ya la habías visto en Pastorela, entre la comedia y el terror. Y esta, sin ser una comedia tan evidente, también tiene unos toques que yo, la verdad, y no porque sea fan de ustedes dos, yo la verdad creo que eras la elección primera para un papel como este. ¿Qué tipo de papel es, Ana? Para que la gente se vaya empapando un poco. Descríbenos a Catalina. Van a ver un personaje muy distinto a lo que he interpretado antes. Empezando por el género, como bien lo dices, es de época. Me basé enteramente en mi madre para hacerlo, que eso para mí Wow. fue un ejercicio muy peculiar. Porque bueno, el lenguaje cambia, lo fuimos creando un poquito desde afuera para adentro, primero buscando físicamente cómo se iba a ver, cómo iba a llevar el pelo, cómo se iba a maquillar, porque aparte los personajes los vemos nada más, todo sucede en un día, en una noche. Entonces no los ves con diferentes looks. De pronto sí se usaron, porque hay un guiño ahí que no les vamos a contar, Claro. pero para fotos y cosas así, diferentes vestuarios, pero realmente Catalina, el personaje que yo interpreto, se desarrolla todo de principio a fin en una sola noche. Entonces es con un solo look, con ese vestido, con ese maquillaje, con esas uñas, con esos bailes, con esa forma de hablar, tienes que transmitir cómo está esa mujer. Es viuda, está criando 2 hijos sola,
que están, porque acaba de perder a su marido en un accidente automovilístico, cómo se dirige a ellos, cómo maneja porque en aquel entonces el empoderamiento de la mujer no se usaba. Entonces era carne de cañón, Catalina. Y es una mujer en una posición muy vulnerable, donde pues van a ver en la película que hay dos mundos, que es la casa de los niños y la casa donde están estos zampones, donde ella quiere solucionar el tema de la casa donde van a vivir, porque la está tratando pues de engañar. Y se empiezan a descubrir una serie de cosas que ya lo van a ir viendo durante la película, pero van a ver un personaje que no han visto antes. Sí tiene puntadas, obviamente, tintes cómicos, pero muy sutiles. Obviamente es un género de terror y yo no lo había experimentado antes. Creo que hay que dejar claro eso, porque luego a la gente cuando le dices película de época, Emilio, todo el mundo piensa, claro, ¿no? En el año de 1700, cuando el virrey de la Nueva España, Isabelinos, pero Ya somos de pero ya, época. ya somos de época, o sea, ya somos vintage, ya somos de colección, ¿no? ¿por qué llevarla a esos años en particular? ¿Por qué en los 80? ¿Hay conexión, tomando en cuenta que tú también escribiste el guión, hay conexión biográfica con algo de lo que se dice, algo de lo que pasa, memorias con tu familia? Porque creo que el proceso del guión también nos va a decir mucho, sin contarle a la gente qué es lo que van a ver, del espíritu de la Así película. muy rápido, la premisa es, o sea, la película está basada en las travesuras y malandrineses que hicimos de chamacos en los 80s, que descubrimos que nuestra generación era mucho más desmecatada y Que lo prudente. hicimos todos, o sea, estás hablando de Sí, todos sí. nosotros, Y que ¿no? de repente, cuando empezamos Alan y yo a contar anécdotas, dijimos, híjoles, de milagro no nos matamos o matamos a alguien, ¿no? Entonces, esa es como la gasolina de la película. Dijimos, pues es que esto hay que contarlo en los 80s, porque aparte es esta época análoga, donde no hay celulares, no hay internet, no hay wifi, y este aislamiento, que también es muy padre si uno lo quiere, pero en esa época te daba mucha privacidad. Y entonces, una de las grandes aventuras, así de entrada, es que tus papás te dejaran solo, porque entonces, pues, se desataban La casa se volvía tuya, ¿no? era tuya, tú eras el adulto, tú tomabas decisiones, y entre eso, si tenemos una casa muy grande, como es esta casa moderna, del Pedregal, de ventanales altos, de arquitectura moderna, tipo 50, pero que está muy retratada en el cine mexicano de los 60 hasta los 80, que son las películas de Mauricio Garcés, de Silvia Pinal, que digo, ella tiene una casa también moderna, padrísima. Y pues se muda en esta casa que es demasiado grande para una mamá y dos hijos. Y de noche, pues sí se vuelve cada sombra, cada recoveco, una aventura donde también a los niños, como niños, pues empiezan a darse cuerda de qué cosas existen y qué cosas no existen ahí. De lo que se oye y de lo que se ve. Con esa descripción, Ana, creo que claro que no estamos ante la típica película del espanto detrás de la puerta, ni del demonio que te persigue, ni de tenemos que exorcizar la casa. Y eso en consecuencia hace de uno de los personajes centrales, porque ahora vamos a tratar de ver quién es el personaje central de la película. Ahora la vamos a llevar para allá. Pero en ese encuentro y en esa construcción de personaje, tú tampoco creo tenías un vínculo directo con algún otro personaje en otra película. Es decir, no podrías hacer de esto un Halloween y decir, claro, Jamie Lee Curtis fue una gran experiencia una influencia para esta película. Entonces, no sé si tú misma revisaste otras cosas o también hay de tu propia memoria para meter este mundo del terror en Catalina, porque creo que las referencias con otros personajes, dada la personalidad peculiar de la película, es poca, Y ¿no? es nula prácticamente. Pero sí siento que, por ejemplo, podemos estar un poco empapados, y ayer justo lo mencionábamos cuando estábamos haciendo una proyección especial en Videocine, el cine de Taboada, por ejemplo, que tiene esta cuestión de que es un terror psicológico que te va llevando, que hasta puedes llegar a dudar que los más racionales pueden llegar a achacarlo a una enfermedad mental, tal vez, o a ciertas alucinaciones, o habrá sido el medicamento, no el medicamento, qué habrá pasado, o sea, puedes racionalizarla. No es una película de espantos, de susto fácil. Creo que, si acaso, un poquito hacia el final es donde nos damos un poquito más de garra, Bueno,
Pero durante toda la película, la tensión se maneja de una forma completamente psicológica y se maneja este suspense muy fino. Y creo que eso se veía en esas películas de antaño. No es este susto fácil, no es el decapitado que te sale así. No, Ujú. Y que se va construyendo, porque de repente cuando empezamos a mostrarla en festivales, ahí en Sitges, en Macabro y en Feratu, nos dimos cuenta que los primeros 30 minutos de la película la gente se reía mucho. Y dijimos, cabrón. Pero de repente eso fue bueno porque generaron mucha empatía con los personajes y en esos 25, 30 minutos se ríen y luego como que ya se empiezan y dices, bueno, ya se acabó la diversión, muchachos. Y ya entonces empiezan a jalar las patas o a los personajes y dicen, no, espérate, pues son buena onda, que no les vaya a pasar nada, pobrecitos. Y pues va así, como buena película de terror, va de mal en peor, pues, ¿no? O sea, se empieza a ir duro a los personajes. Y yo creo que parte de esa risa, ya lo decía Ana, es la manera como Catalina le habla a los hijos, porque uno lo ve y dices, claro, en esa época se podía sapear a los niños, ¿no? Si les podías dar un jalón de orejas y ahí se va construyendo una relación de estos tres que luego se va a romper. Es una película bien cruel a final de cuentas porque te hace ver un triángulo filial bien interesante, dos niños pequeños, uno que tendrá 8, el otro tendrá 10, andan por ahí, una madre, ¿no? Que los tiene que criar sola, que están sobreviviendo el mundo, ese mundo representado en el caos de la casa. Ves que están juntos y luego la película los empieza a separar. Emilio, es un guión bien cruel. Sí, y muy complejo porque también, o sea, Ana lo decía, pues ella está a cargo de estos dos monstruos que son unos chavos incontenibles y que de repente tiene que ponerse ruda, pero también cariñosa y amorosa, pero también las cosas como son, de cállese, bájese, no vaya a hacer esto, porque si no les va a ir terrible, pues, o sea, les habla de repente como nos hablaban nuestros papás. Digo, a lo mejor todavía le hablan así a los niños para que digan, maestro, enfócate, cabrón, ¿no? no creo. A mí me daba risa. Cuando mi mamá me regañaba o volaban las chanclas o te pellizcaba, a mí me ganaba la risa. No, peor te iba, exactamente, así de, te estás riendo, pues ahí te va, ¿no? O te voy a dar algo para que te rías, ¿no? Ahora sí te vas a reír. Ahora sí te Exacto, te vas voy a a dar reír. razones para que te rías de verdad o para que llores de verdad. Y ahora con el trabajo con estos dos pequeños actores, Ana, porque no es que sean unos inexpertos, los dos ya habían trabajado en proyectos bien interesantes, pero a final de cuentas, ahí la más experimentada eres tú enfrente de ellos dos, ¿no? Entonces, no sé si hubo chance de construir una pequeña familia para luego hacer los personajes, cómo trabajaron eso y cómo los fuiste jalando o cómo fue que ellos te jalaron a ti, porque son dos torbellinos. Fueron más ellos a mí. Mira, cuando yo me enfrento a una situación como trabajar con niños, estoy completamente abierta a aprender. Siempre estoy dispuesta a aprender, pero más con niños, porque vienen con una inocencia, con una frescura, y ellos en especial, una madurez que a mí me sorprendió sobremanera. Pues nada, fue de la mano de Emilio, fuimos primero haciendo ensayos, desde las lecturas fuimos como calando que realmente estos chavos escuchan, proponen, improvisan, y eso siempre se agradece, porque de pronto ya te topas con adultos que no escuchan, ¿no? Que están nada más pendientes o de su línea, de lo que van a decir, y no están ahí. Y estos chavos estaban ahí. Estaban escuchando, estaban jugando, se estaban divirtiendo y estaban entregados. Y eso es muy rico y muy disfrutable. Yo me la pasé tan bien en este proceso creativo, el previo a la filmación, durante y después. O sea, me la sigo pasando bien. Los disfruto mucho ahora que ya los veo y han crecido, porque ya veo a Juan Pablo y ya hasta bigote tiene. Yo digo, no puedo creer. Uno ya va en el segundo divorcio y el otro está en Sí. ya están así gigantes, ya. Ya está. No, todos sean niños, pero ya están a punto de. Hay una foto, Emilio, pude ver el material de prensa. Hay una foto bien interesante. Tú estás sentado en medio de ellos dos y la Ouija está al centro. ¿Qué les estabas diciendo? Porque siempre se habla, es que no, los niños en una película de terror, tienes que engañarlos. Y yo a estos dos los veo como si fueran expertos en Ouija. No sé qué les estabas No diciendo. hay, no hay manera de espantar a estos canijos. O sea, no había manera. Un día le hicimos una broma a Juan Pablo. Le digo a Juan Pablo, a ver, voltean los ojos, o poseído, y le vas a decir a Ricardo tal cosa, ¿no?
y era como secreto, pues Ricardo botado de la risa. Ayer que hubo como una casa de terror en una función especial, había 2 fantasmas, entraron y se meaban de la risa de los pobres fantasmas. Pero porque justo entienden muy bien el rollo de la ficción. O sea, cuando se meten y dicen, ahora voy a hacer esto, pues se le empiezan a creer. De hecho, es bien interesante porque mi experiencia con niños era apoyarte mucho en niños actuando como niños como ellos mismos. Ujú. Y tanto Ricardo como Juan Pablo tienen personalidades muy diferentes a los niños Camacho de la película, que son unos impresentables. De entrada, Ricardo tenía que hacer un niño más chico de lo que él era, y como él es de familia de karatecas, pues tiene un carácter fuerte. Entonces le costaba mucho trabajo ser el bulleado. Y Juan Pablo, a su vez, que es un tipazo, le costaba trabajo hasta gritarle a él, ¿no? Entonces de repente se tenían que sobreponer e inventar este carácter así de, pues hazle como Thanos, o hazle como tu primo, y de repente pues lo lograban y fueron desarrollando esta personalidad que no es de ellos. Entonces, Ujú. estamos aquí ante dos, o sea, 2 jóvenes actores, no niños actuando. Que es bien bonito verlos trabajar. La verdad, yo me la pasé muy bien porque casi toda la película está dividida en dos y es ahí donde voy a tratar de ver quién es el protagonista real de esta historia, porque dejas, Ana, bueno, Catalina deja a los niños solos por una eventualidad que descubrirán a la hora de estar en la película. Estos arman su mundo y ella tiene que solucionar la vida en otro entorno completamente distinto. Y ahí uno dice, ok, ¿dónde va a estar la atención? Pues resulta que la atención está en medio de ellos porque la casa adquiere una personalidad también propia. Y luego tenemos un perro amarrado allá afuera, pobrecito, mojándose con la lluvia. Yo decía, a ver, aquí estamos cruzando a la profecía con el resplandor, con el exorcista, ¿no? Con la mamá súper preocupada. No sé qué platicaron para tratar de armar esa atmósfera y tratar de encontrar el personaje central de la película. ¿Quién es Ana, Emilio? La casa, el perro, los niños, Catalina, el conjunto. ¿Quién es el personaje central de Es esta un película? ensamble, o sea, no le puedes quitar una pieza. Incluso en la otra casa, que es la casa de los monstruos de verdad, el ensamble de estos monstruos, entre Jesús Zavala, Paloma Bullrich y Pepe Sefami, e incluso Armando Silva, que no sabemos si es bueno o malo, de repente, son estos, digo, ya son muy colmilludos todos ellos, ¿no? Pero la sutileza con la que, ¿cómo se llama? Con la que por ejemplo, Zavala, ¿no? Que es este logo, está con piel de oveja, así como canción ochentera, que sí, pásale y no hay bronca y unos tragos y betán y no sé qué, y de repente vas viendo y dices, no, hombre, sí, o sea, al cual es amigos, ¿no? Y son unos monstruos. Y yo creo que es eso, es un ensamble, es un relojito. No podrías quitar a nadie de la película. Y también, como dices, también la película es un medio homenaje a muchas películas para que se viera bien ochentera. Y entonces tienes sus secuencias poltergeist, sus secuencias del resplandor, pero todas esas son como pistas falsas y verdaderas Ujú. construyendo la película plásticamente, pero también emocionalmente, porque dices, híjole, se me hace que van a pasar por esta aventura, más o Sí, menos. claro, porque al final no se parece a ninguna, ¿no? Ya con el desenlace ya no se parece a ninguna. Quiero hacer aquí una pausa para agradecer personalmente a Berenice Cedillo, Miguel Gallegos, Maru, Jessica Leiva, Miguel Núñez, Rosalinda Ortiz, Germán Chacón, Flor Adriana Reyes, Alejandro de la Cruz, Miguel Ángel Rojas Peña, por ser Patreons Cine Garage. Ellos ya están suscritos a nuestro perfil en www.patreon.com/Cine Garage y en consecuencia ya disfrutan de todo el contenido exclusivo y de las actividades que tenemos ahí con nuestros Patreons. Vamos desde las críticas a cada uno de los estrenos, entrevistas, coberturas a festivales, entradas al cine, el Cineclub Cine Garage de verano que estamos ya planeando y por supuesto con su aportación mensual, con su suscripción, nosotros podemos seguir manteniendo vivo este podcast Cine Garage. Es con su aportación, con su suscripción que nosotros tenemos los medios para seguir produciendo este podcast. Súmense a ellos, ayúdenos a seguir haciendo el podcast y sobre todo disfruten de todo el contenido exclusivo que tenemos en www.patreon.com/Cine Garage. Si quieren empezar con la prueba gratuita, pueden hacerlo y después de 7 días, súmense a nosotros. Vamos a seguir hablando de cine. www.patreon.com/Cine Garage.
Ana, ya dijimos, por un lado había que trabajar con estos chamacos, pero del otro lado, en tu otra mitad de la película, estás trabajando con un repartazo que, o sea, lo podríamos esculpir en piedra y ponerlo en las placas donde pase la película. Ese grupo actoral, Ana, está bien heavy. Sí, está muy privilegiado. Y fíjate que obviamente ya mencionamos a Paloma, a Sefami, a Zavala. Y tuvimos una escena peculiar con una chava que era relativamente nueva, hasta, ¿cómo se llama? Nuestra amiga del vestido azul que se aventó una escena magistral. Y Aileen, y ¿sabes qué pasa? Que, o sea, nos la recomendó una amiga que estaba haciendo extras y bien vi sus callbacks, pero pues no es como Ana que ya medio conoce a Pepe y a Paloma, los ha Hablamos de visto la escena del teléfono, ¿no? Exactamente. la escena, O la sea, escena leads, dejémosla así. La escena la escena leads, en el tráiler, y de repente Ana dice, ¿qué? ¿A poco sí? Y yo digo, pues vamos a ver. A los dos se nos puso la piel lo hizo chinita. tan bien. O sea, Ujú. Aparte, no es por nada y ya. fácil hacer una transición de risa a llanto y del llanto a me erice completa. O sea, al pavor, a sentir pavor. Ujú. Que tú dices, Sí, no, o sea, algo pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Ujú. ¿Y qué tan complejo fue rodar esa parte de la fiesta en particular? Se lo pregunto a los dos porque por un lado tenemos la otra parte de la película está llena de espacios, todo es espacios y sombras y aire. La parte de la fiesta es bien claustrofóbica, entonces yo no, entre el humo, que madre mía, cómo se fumaba en esas épocas, y todo lo demás, los muebles, la gente, la música es súper claustrofóbica. Y por lo que sé, lo hicieron en poco tiempo, pero eso no implica que haya sido fácil. no, pues digo, aprovechando que son mañosos Ana y Zavala y Pepe y Paloma y todos, pues, como siempre son películas de mucho menos presupuesto del que se ve, aplicamos la de estudiantes y toda esa parte se filmó, la mitad de la película se filmó en una semana y en esa semana no había lana y hicimos con una sola cámara y como la antigüita de la escuela de cine, Sí. ahora la de acá y ahora la de acá y ahora la de acá y también nos hizo trabajar más rápido porque necesitábamos las dos cámaras para los niños. Y aparte existía la complejidad de la Casa del Pedregal, para quien no lo sepa, que está filmada de día. Entonces construye una estructura gigantesca con estas estructuras de conciertos para mantener una casa de este tamaño con ese patio y que los niños pudieran filmar de día. Y digamos que llegábamos a las 8 de la mañana, pero entrabas a la casa y la casa era Noche. de noche, prácticamente estaba iluminada con eso muy acertada de Martín, el fotógrafo, de iluminarla con los focos reales de la casa. Y durante el proceso de la película, pues los focos van fallando, se van apagando y la casa se empieza a volver más oscura, más oscura, más oscura, hasta que es casi oscuridad total. Y eso no solo metía en un mood tremendo al espectador, sino a todo el crew, ¿no? Se sugestionaban, se entraban las sugestiones. ¿Los espantaron, Ana? Pues sí pasaron cosas raras. Pasaron ¿Ah, sí? sí, claro, claro. Imagínate la casa claustrofóbica que acabas de describir, llena de humo, con un montón de gente, porque la casa está llena. De gente indeseable, que creo que es De un gente punto interesante de Emilio, porque esos son los monstruos. Ujú, son los monstruos de carne y hueso. En una se vive lo paranormal y en la otra se viven los monstruos de la vida real. Y que de pronto empieces en esa casa que es realmente una casa muy vieja, se empezó a sentir, salía calor del suelo y de las paredes, como flamas de calor. Y no entendíamos qué pasaba. Pues resulta que se encendió la caldera de la casa, que no servía. Era una casa que llevaba 5 años Sin funcionar vacía, la ya no había, calefacción, Cuando se digamos, habló ya no ¿no? para había decir, gas. oye, esto se encendió, ¿qué pasó? Dijeron, ¿cómo? Si eso no funciona. No se puede haber prendido porque no funciona. De hecho, ni habría gas. Yo no sé de dónde se estaba jalando gas para calentar de esa manera, porque aparte era un calor insostenible. Yo me acuerdo en Un los remanente cuartos, ahí. salía hasta de las paredes y del suelo, como flamitas de calor. Eso fue de verdad rarísimo. Y la otra cosa que sucedió, que es muy peculiar, que también sale la escena en el tráiler, ahí, no sé si ven que se abre un closet y hay una mancha en una alfombra como Ah, eso sí lo leí, esa cuéntanos, mancha, cuéntanos. mm, no es real.
esa mancha fue de pronto fue de, a ver, y esto, pero ¿por qué ya lo hicieron? Que no sé, no, pues esa mancha es de la casa. O sea, estaba en el guión y llegamos a la Imagínate, casa y la mancha existía la mancha donde es. estaba escrita. Sí, no, muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y aparte, pues sí, ya se ve como una mancha de sangre muy, muy, que ya le llovió tiempo por ahí. Entonces ahí no hubo que hacer trabajo de arte. Eso es real. No, no, ahí se ahorraron una mancha, Emilio. Sí. Una mancha envejecida muy realista. La escena del principio, donde prácticamente no vemos nada, pero entramos un poco a la atmósfera, es decir, este travel hacia el accidente, viendo los restos de un accidente automovilístico, Emilio, que uno no alcanza a conectar hasta que lo Ujú. tenemos que hacer, también suena a muchas memorias de muchas películas. Y, pero particularmente, fíjate que yo de niño tuve un accidente de auto muy fuerte. Y entonces hay dos escenas que son de mi niñez. Una es ese, el carro volteado, y la otra es un personaje que de repente le empiezan a salir vidrios. Que eso me pasó días después del accidente. De repente me seguían saliendo vidrios. O sea, ¿qué onda, güey? Wow. Ay, no. Pues por lo que veo, hay mucha conexión autobiográfica. Ya nos dijo Ana, yo me acordaba de mi madre y todo aquello, y luego están estas dos historias acá. Estamos ante la Roma paranormal de Emilio Portes y Ana Serradilla. Sí, pero esta ya es a colores, como ya es más en los 80. Claro, Ya, ya, claro, esta ya es ya, a colores. ya había color. Ahora, yo estoy muy peleado con el cine de terror de Estados Unidos, que todo es igualito, ¿no? Todo es lo mismo, la misma fórmula. Y me está gustando mucho que lo que estoy encontrando en el terror mexicano está muy variado. Estamos volteando a muchas cosas, ¿no? Desde Desaparecer por completo hasta esta, yo creo que hay una serie de personajes bien interesantes, hombres, mujeres, también eso se está empezando a balancear, Sí, afortunadamente, pero creo que no habíamos tenido, y este es un comentario que le pido a los dos, no habíamos tenido una película de terror que, como lo describiste, Emilio, apelara a la propia memoria de quien está viendo, de acuérdate de lo que te espantaba cuando tú eras niño. Creo que el ejercicio de sus memorias con las memorias de quien ve mientras transcurre la película va a ser bien interesante. sí, es que todo en la película nos ha pasado mucho en las proyecciones, que muchos adjudican lo que está pasando al mundo paranormal, pero muchos también se lo adjudican a los personajes o al trauma psicológico que traen los personajes. Sin embargo, de repente cuando empiezan las discusiones, también no hay respuesta incorrecta. Puedes mezclar esos tres universos y decir, bueno, sí fue un poquito lo paranormal, pero también estos ya vienen, ¿cómo se llama? Con sus broncas, pues, ¿no? Y eso creo que ha sido muy, muy satisfactorio en las proyecciones especiales y las de festivales, ¿no? O sea, tener como este diálogo y que cada quien se lleva un poco de su historia. Y como dices, yo creo que la película conecta con cualquiera que haya tenido un hermano grande o chico, o primos o amigos de esa época, yo creo que conectas o de cualquier época, conectas muy fácil. Eso tiene que ver mucho con este amor-odio que tienes con tus hermanos, sean de sangre o no, que de repente los quieres matar, pero pues bueno, también los amas y de repente te les pones al brinco o se te ponen al brinco y así, un poco así vas creciendo, pues. Sí, se sentía desde el guión, Ana, esta conexión y esta, o sea, me causa mucha curiosidad siempre los guiones de este tipo de películas, pero tú que tenías que interpretar un personaje, no sé cómo ibas sintiendo mientras ibas leyendo el guión. A mí me fascinó. Yo yo sabía que me iban a odiar, porque yo misma cuando lo leía decía: "Dios mío, esta mujer se está poniendo en la peor circunstancia y quieres ya que regrese, pero al mismo tiempo tienes que empatizar tanto con ella, y no tiene de otra". Ujú. Te desespera hoy, pero si te pones en los zapatos de la época en la que sucedió, Catalina no tenía de otra. Catalina, de hecho, reaccionó bastante, para mi gusto. Inteligentemente. Totalmente, fue muy inteligente, bastante asertiva, se dio cuenta de cosas a tiempo y no cayó, porque otra mujer en aquel entonces hubiera dicho: "No tengo de otra", porque así era, desgraciadamente, y estaba bien visto ese abuso y que la mujer dijera: "Me tengo que fregar, porque si no, ya yo de aquí ya no salgo ni viva, o me quedo sin casa, o me quedo", ¿sabes? Son ta o sea, está Algo pierdo, en el ¿no? pie en el cuello, todo el tiempo. Entonces, lejos de que al principio, cuando leí el guión, si dices: "No, esta pobre mujer la quieres matar", cuando te pones en la época, ya la entiendes.
qué distinto es una mujer hoy en día a una mujer en aquella época. Y es lo que tú comentabas al principio, de qué diferencias hay. Simplemente esta historia no se hubiera podido contar hoy por los celulares, porque ahora tenemos mucha comunicación. Por eso también ahora no se dejan a los niños solos, también por la misma Claro. razón, ¿no? Porque ahora ya hay tanto que ahora a un niño ahora su peor pesadilla es lo que pueda encontrar ahora en esas redes. Eso puede ser lo más peligroso para él, no tanto dejarlo solo, es dejarlo solo con ese iPad o con ese celular. Es un personaje bien interesante porque Catalina cae en la desgracia que cae, ¿no? La paranormal, todo lo que ocurre en la película, no por tonta, que sería de nuevo el típico esquema gringo de claro, sí, no se fijó Claro. o dio por sentado No, esto. la Aquí, engañan. Claramente, ella no es ninguna estúpida y se ve porque está preparada y ella va debatiendo, pero se ve que la arrinconan. O sea, a mí al final, te lo juro que sí me da una cosa, Catalina, de pasas de odiarla a decir: Pobre mujer, no quisiera sí, estar en sus claro. zapatos", ¿no? ¿De dónde sale este personaje, Emilio? Porque de nuevo, no es la típica heroína de la película de terror. Y vuelvo a manifestar aquí mi reclamo ante el terror gringo contemporáneo, que se me hace lo más soso del planeta en estos años. Muy Pues básico. probablemente tiene como este rollo de Tabuada, ¿no? Que de repente Sí. son mujeres cabronas, ¿no? O sea, que no son abnegadas ni dejadas y que gracias como a esa generación, pues ahora vienen, la banda viene pues con más ovarios, pues, ¿no? Y con más herramientas para defenderse afortunadamente. Y yo creo que como dice Ana, este es el retrato de una mujer ahí, pero que tenía que jugarse todo por el todo y que pudo haber sido peor, pues, ¿no? Entonces eso también habla como del carácter, o sea, está tomando unas apuestas fuertes, pero porque no tiene de otra. Entonces, yo creo que está basado pues sí, probablemente está basado mucho en nuestras mamás y en nuestras tías y este, chicas de esa época que, pues, que decían, "Pues, ni modo". Claro. Y digo, sigue pasando, o sea, hoy en día muchas mujeres, ni modo, tienen que dejar a los chavos quieran o no, porque no hay guardería, porque no está el marido, porque no está la abuela, y hay que sacar o sea, la familia adelante. O sea, Ujú. no es que haya dejado de suceder. Nada más ahora se ve distinto, pero los horrores ahí están. Y como decían, el terror está, yo creo que más cerca de lo que pensamos. Aplausos extra por no haber sucumbido a la tentación de hacer terror en la pantalla de televisión. Tampoco vamos a seguir contando más de la película. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les dijeron en Sitges, por ejemplo? Porque podría parecer un terror muy universal, que lo es por el discurso, todo lo que acaba de decir Ana, el personaje, ¿no? La situación en la que está y el terror en el que es envuelta, pero al mismo tiempo es un terror bien, ya ni siquiera voy a decir mexicano, es bien chilango. Y lo digo con orgullo. Entonces, ¿qué les han dicho en lugares como Sitges? Que ven terror de todos lados. Es raro porque sí, la película ha ganado 22 premios de los 27 festivales a los que ha ido. Y mucho yo creo que nos sorprende que no o sea, es una película que no apela al Mexican Curious, ¿no? O sea, no es en el campo, No o es en sea, Día de Muertos, es el ¿no? Día de Muertos, o sea, como que de repente pues bueno, no éramos de zarape ni de sombrero y los 80 en México eran así. Y ni eran tan ochenteros, eran bastante setenteros porque todavía no entraba el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Ujú. toda la ropa, todos los muebles, pues eran heredados de los 60, 50, 70 y como decían el otro día, los pasos de baile, cuéntale Sí, o de sea, la Catalina. ropa, la chamarra esa de piel es de mi madre. Y el baile que hago en la fiesta es de como yo veo a mi madre bailar, porque claro, ella se nutrió de los 70s y de los 60 y Claro. ese es todo su bagaje, su ropa, su arreglo, su maquillaje, que ya empezaba a ser ochentero porque empezaban las tendencias y uno lo veía, ¿no? Más en los jóvenes, pero le costaba soltar pues, esta onda hippie, los acampanados, toda esta cuestión y sus bailes. Entonces, yo dije: "Le voy a fusilar su baile, sus frases, sus regaños, todo". Su ropa, le pedí su Lo- ropa. Maripaz Robles, la maquillista, nos dijo, es que en México los 80 eran más setenteros. Nos Ujú. dijimos, sí, cierto, porque de repente ahora ves series o películas
y parecen como unos 80s muy gringos o muy caricaturescos. Y no. Yo también quería que pareciera como película de José José, ¿no? O sea, como de, o bueno, como terror y cajes negros, que no se ve súper producido a los 80, sino se ve medio pues, como era, ¿no? No tan Claro. ochenteros, como hasta más setentero. Lleno de humo, perdón que insista. La, Porque- la Fumando, fumada. chacuaco. Pero entonces, ¿qué les dijeron en Sitges? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué les ha dicho la gente? Pues la película, fíjate que hay una cosa interesante, porque es una película, a diferencia de Belzebú, que es una película como muy violenta, como que la gente, pues ya, se la están violentando y o sea, se agarra la butaca todo el camino y acá. Pero acá de repente sí nos topó eso, que la gente se ríe mucho, conectan mucho los chistes, que son chistes. El slack, bueno, si no se ríen ahí, se lo pierden. Pero las secuencias como claves en las que, de suspenso que tiene que ver con los niños, pues la gente allá también ves que se jala los pelos y lo sufre. Una escena muy fuerte que es en el clímax de la película. En ese festival de repente son muy famosos porque aplauden cosas tremendas. Y aquí Sí. como que había un sector que lo iba a aplaudir y de repente como al escuchar el resto del teatro que no iba a festejar, se contuvieron, cabrón. ¿Sabes? Y eso se me hizo muy, muy bonito, pues, ¿no? O sea, como que ahí estaban los maldosos de sí, y de repente, ay, no, sí Ay, estuvo no, fuerte. esto no se aplaude. Está demasiado, un poquito demasiado. ¿Tú sientes que es un poquito demasiado, Ana? Porque, insisto, al personaje le va terrible. A la buena, quiero decir, es un poquito demasiado a la buena, porque mi otra pelea con el terror es que luego las películas te dejan como de, ay, sí, pero mira, ya pasó todo y al final de cuentas todo es luz, Claro, armonía, puedes ir tranquilo a tu casa. sí. Esta no. Es fuerte, pero necesario. Creo que lo que más me gustó justo de la película es el final. O sea, ese final hace que la película valga muchísimo, porque no es condescendiente, porque es real, porque Ujú. porque no podía acabar de otra manera, porque todo pintaba para ir para allá. Pero ella no podía evitarlo, que eso es lo más trágico de todo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es algo que las cosas a veces se salen de nuestro control. Y por más que tú digas: "No, es que todo el tiempo quieres que llegue la mamá, y que llegue la mamá, y que llegue la mamá", porque la mamá, pues, puede parar todo. Nomás le vamos a decir a la gente que pues la cosa no va para allá. Exactamente. Entonces, sí es durísimo, pero al mismo tiempo se agradece un final así. Yo insisto, yo agradezco mucho que las películas te digan, ahí está, la vida es dura y esta es una película Sí, que por un lado te va a hacer ver muchas luces, pero que te va a recordar que al final de cuentas vas a abrir la puerta del cine y allá afuera hay muchos monstruos de carne y hueso. sí, Y eso yo coincido, de repente sí pasa el terror que se ha diluido, descafeinado, y de repente pierde su sentido de trágico, Claro. de género. Sumisión. Sí, porque, o sea, ahora lo que más cercano, o popularmente cercano que tenemos a la tragedia, es el terror, que es como la tragedia moderna, pues, ¿no? Entonces, de repente, andar descafeinado las películas de terror para que no se vayan, para que la gente se vaya, no tan, tan en paz a su casa, creo que no está bien, porque también falta ese lado oscuro del cine, ¿no? En el que dices, ay, cabrón. Y a la hora de escribir el guión, Emilio, ¿tenías ya la escena final y de ahí surgió todo lo demás o nomás lo reacomodaron? Yo tengo esa sospecha de que yo la vi y dije, estos tenían el final y a partir de ahí escribieron todo lo demás. No, no, o sea, como que consecuentemente fuimos Ok. armando de travesura en travesura, en travesura, en travesura, y ver cuáles sí, cuáles no, cómo, a qué hora, quién, y paralelamente el rollo a casa de cómo se va desenvolviendo también su, sus terrores, ¿no? Muy bien, pues bueno, Ana Serradilla y Emilio Portes, quiero agradecerles enormemente que con esta plática hayan invitado a la gente a ver una película. Esta es la prueba de que se puede hacer un podcast de cine sin contar la película, ¿no? Ahí está otra vez, se puede y se debe. Mil gracias, Ana, por haber venido a los micrófonos Cine Garage. muchas gracias, Eric, de verdad. Emilio, nuevamente estás aquí. Sabes que la puerta está abierta para ti, para tus proyectos. Muchísima suerte con la película. Mil gracias y esperemos que pues le caigan después del 14 desde el 14 de mayo a verla. Sí, desde el mero 14 es bien importante que vayan
desde el Vale la pena ver el cine porque Sí. el sonido y la música es realmente Sí, inmersivo. sí. Creo que también el trabajo en el audio es bien importante. Yo pude verla, ¿no? Con volumen y con bocinas, y la verdad, eso es parte de la experiencia. Se lo recomendamos muchísimo a la gente. Mil gracias por haber venido. Muchísima suerte con la película y nos veremos pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.